lindas son nuestras mañanas aquí en La Tucumana. Qué linda es cada mañana que podemos compartirla en La Tucumanidad Hecha Radio. Pasan 43 minutos de las 10. Ya activamos hace rato, matecito. Y vamos a saludarlo a él. La verdad que es un orgullo para nosotros tenerlo cada semana. Es uno de los grandes economistas que ha dado esta tierra tucumana. Es de Tafí Viejo, pero vive hace muchos años en Buenos Aires, profesor de la UBA. Y vamos a charlar con él, con el gran Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, buen día. Arrancando la semana un poco más tarde, un día martes, semana cortita. ¿Cómo estás? ¿Qué dirán acá? La grande es usted. Yo soy ya un hombre viejo y gris como la arena del desierto. Poeta, todo un poeta, economista y poeta. Mira, estamos en una situación complicada porque el gobierno envía en extraordinarias, envía hoy 4 proyectos. Conocemos ya detalles, sí. Bueno, uno es el del presupuesto, que ahora vamos a hablar con él, pero el otro no es menor, que es el de inocencia fiscal. ¿Qué es eso, perdón? Provincia. Porque como por ahí se dice la reforma, esto, o sea, es el que menos datos tenemos. Este último que mencionaste. El inocencia fiscal. El inocencia fiscal se presentó en junio de este año en la Casa Rosada y lo presentó Juan José Paso, es el titular del ARCA. El ARCA es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Ex-AFIP. El que era, claro, lo que era ex-AFIP, exacto. Y ahora, el que era en ese momento el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Esper, que luego no pudo renovar la banca de diputados por narcotraficante, por claros contactos con narcotráfico. Investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Más que presunto, porque estaban demostrados, había fotos de él, había viajado varias veces con el que después Estados Unidos logró hacer. Sí, por un tema legal nomás nosotros lo decimos así. Clara demostración que había recibido apoyo en la campaña del narcotráfico. Sí. Clara, tajante, que la justicia argentina se haga la desentendida es otra cosa, pero la justicia norteamericana no. De hecho, a Freddy Machado está actualmente en Estados Unidos preso y va a ir a juicio por narcotraficante. Pero esto, ¿por qué te digo esto? Pues mira lo que lo presenta. Yo te voy a decir otro dato más. El actual jefe de la División de Investigaciones de ARCA, no me quiero equivocar el nombre, se llama Mario Martínez Salazar, está investigado también por delito fraudulento, por cobertura de facturas truchas. Ese es el que tienen que investigar. Por eso te digo, es muy complejo el tema. ¿Por qué? Porque en la ley de inocencia fiscal que ellos proponen, tiene dos grandes modificaciones. La primera modificación que tiene es que aumenta, hoy vos tenés lo que se llama evasión grave y lo que tenés una evasión simple. Evasión simple es hasta 1,5 millones de pesos. O sea, vos te encontraste con facturas truchas, facturas que no condicen el domicilio con la persona desconoce que le haya emitido él. Bueno, facturas truchas, que es la forma que vos tenés para aumentar los costos, eludir el pago de ganancias y también para eludir el pago de IVA, porque después no termina pagándolo nadie porque nunca reconocen a que libró esa factura. Bueno, recordad que IVA y ganancias son los dos principales impuestos, que los dos impuestos se coparticipan y que las provincias se perjudican porque los dos cayeron en la recaudación. Es más, comparando noviembre del 2025 contra noviembre del 2024, la recaudación de la coparticipación de impuestos cayó 5,1% en términos reales. En términos reales cayó 5, es mucha plata. Cayó 5,1% en términos reales, valores constantes. La recaudación es menor en noviembre que octubre, por ejemplo. En la recaudación total de la Administración Nacional, la total tributaria, no quiero ser pesado con los números, en octubre fue 16,2 millones de pesos y en noviembre 15,1. Recaudás menos nominalmente que lo que recaudaste el mes anterior, para que veas que hay una permisibilidad en la evasión. Entonces vos tenés evasión simple 1,5 millones de pesos, evasión agravada 15 millones de pesos. Lo primero que hace esta ley es aumentar, y vos pasás a hacer recién una evasión simple a 15 millones de pesos, lo que antes era grabada, y una evasión grave, 1.000 millones de pesos. Esto no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo. Vos tenés 1.000 millones de pesos por una evasión agravada. ¿Y qué es lo que dice el actual titular del ARCA, Juan José Paso? Dice dos cosas. Dice, lo que pasa es que antes teníamos más de 7.000 evasores, como si la ARCA no pudiera verificar 7.000 evasores. Y ahora tenemos en cambio sospecha con este aumento de la base imponible,
de la base imponible tenemos, pasamos de 7.000 casos a 200 casos. A 200, eso es la segundo que propone este mal llamado proyecto de inocencia fiscal. Segundo dice, si vos incurriste en este delito, pero vos lo pagaste antes de ir al juicio, vos lo reconociste y lo pagaste, te hace un sumario ARCA y antes de mandarte al juicio, vos lo pagás, queda liberado la pena. Vos lo pagás, te descubren, lo pagaste, y si estás en juicio, ya tenés un juicio, vos pagás una multa del juicio, pagás un 50% más y también te libran de la pena. Es peor. Juan José Pasos, el titular del ARCA, dice, en inocencia fiscal el principio es, todos somos inocentes salvo que ARCA, o sea, él y este jefe de división de investigación fiscal, Mario Martínez Salazar, que está acusado en la justicia actualmente por evasión tributaria y por haber avalado facturas truchas. Este es el jefe de la división actual, era por lo menos, ahora lo mancharon, pero era por lo menos hasta el día viernes pasado. El jefe de la división de investigaciones fiscales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También pasa lo mismo con el actual titular de la DGI. La actual titular de la DGI, ARCA, dos direcciones, Dirección General de Impositiva y Dirección General Aduanera. La actual titular de la DGI no puede demostrar por qué tiene tantas propiedades en Miami. O sea, estamos en una situación realmente muy turbia y él encima dice, todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. Él demuestre lo contrario. Él es la persona menos indicada para demostrar si sos evasor o no. Eso primero. Las provincias, ¿por qué se perjudican? Porque aparte que tienen menor participación, se perjudican porque la información central la tiene la nación. Las provincias reciben esa información. Generalmente los juicios se hacen nacionales y les llegan a las provincias. Acá, si vos, al aumentar los que quedan afuera, le dejás mucha gente en las provincias que van a quedar afuera de la persecución fiscal que debería ser por evasión fiscal. No persigue la evasión fiscal. Esto no es un tema menor en Argentina, que ya tuvo un blanqueo que ellos llaman exitoso, y fue realmente exitoso. Pero ya lo hicieron, y ahora encima le permiten a aquellos que están con facturas truchas, le permiten mecanismos, una, porque le aumentan el monto para considerarlo grave, y dos, porque después pueden arreglar con la justicia la situación de ellos. Vos fíjate la diferencia con México. Claudia Sheinbaum, la presidenta de Estados Unidos mexicana, el 3 de diciembre, hace unos días, dirigiéndose a su pueblo, dijo, nosotros no pudimos cambiar la legislación, que es lo que quiere hacer para beneficiar a los evasores. Nosotros no pudimos mejorar la legislación, pero gracias a la eficiencia de la administración tributaria, hemos recaudado, en el año hemos ampliado la recaudación en 400.000 millones de pesos mexicanos. Esos son, lo dijo ella, unos 20.000 millones, en realidad es un poco más de 20.000 millones de dólares. Hemos aumentado la recaudación en 400.000 millones de pesos mexicanos, unos 20.000 millones de dólares. Que es lo mismo que consiguió Milei, no lo dijo, pero lo digo yo, haciendo el papel de felpudo, de Lazarillo. Ahora va a ser la payasada de ir a Suecia para apoyar a Corina Machado, que le dan un premio Nobel, que es una opositora a Venezuela. Bueno, esta payasada que hace, este grado de subordinación, lacayo ante Estados Unidos, haciéndonos quedar a todos los argentinos como lacayo de Estados Unidos, hace esto y le dan, de los cuales recibió 2.600 millones de dólares, que nosotros, como lo hemos hablado contigo, no lo sabíamos, lo informó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que nos habían dado 2.600 millones de dólares y que se lo devolvimos. Y tampoco sabemos cuánto le pagamos interés porque este gobierno se cree que es impoluto y no informa nada de nada. Que ellos son dueños de la información y por secreto fiscal o por secreto financiero no informan. Cuando la Constitución Nacional dice claramente la transparencia de los actos de gobierno. ¿Usted cree que la transparencia de los actos de gobierno son las estupideces que hace Milei? Bueno, estos actos ridículos que hace, todas las cosas ridículas que hace, cree que eso es la eficiencia o la demostración de lo que tienen que decir. Y no lo más importante que está encubriendo, que es como en este caso, sí, le pagamos intereses por un préstamo que dio Estados Unidos. Bueno, lo que dijo Claudia Sheinbaum es lo que la Argentina, arrodillándose, yo lo digo yo, arrodillándose consiguió Estados Unidos, nosotros lo conseguimos mejorando la eficiencia fiscal y cobrándole a los ricos. Y esto es lo que quiero decir. Bien. En la Argentina hay una fuerte disminución de la presión tributaria a los sectores de mayor capacidad contributiva, claro, no a mí. Claro. Yo soy monotributista porque enseño en la facultad, por ejemplo, en Plaza, sí, en varios lados, escribo y me pagan, y tengo que ser monotributista, y
y me persiguen como si fuera... A esto le preguntan, bueno, mirá lo que pasó. Horacio, está claro el concepto esto de que los que más tienen son los beneficiarios. Mencionabas el monotributo porque hubo muchos trascendidos sobre los cambios y sobre una presión que van a tener hoy por hoy los actuales monotributistas. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Qué hay de real en esto? Como proyecto no está. Hay dimes y diretes, como dijiste vos, no es el caso de Evasión Fiscal, que el proyecto y lo enviaron. Claro. Acá, y que lo presentaron en junio de este año en la Casa Rosada, y lo presentó José Luis Espert, y lo presentó Juan José Paso. No hay un caso concreto. Sí hablan, somos 5 millones los monotributistas. Hay mucha gente que se hace pasar por un monotributista y obviamente no lo es. Eso habría que fiscalizarlo, pero no poner en condena a todos. Y ellos tenían la primera idea de llegar a eliminar el impuesto al monotributo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es que vos pagues más impuestos, entonces o tenés que ser autónomo, o si sos una empresa, tenés que entrar como empresa. Complicado en un país para el laburante. Donde la pequeña y mediana empresa tiene que... Porque esto puede haber sido cierto y serio si el país estuviera creciendo, pero en un país que está, sobre todo la pequeña y mediana empresa, la más perjudicada, porque volvemos a lo mismo, no solamente lo benefician fiscalmente no cobrando el impuesto, sino que ellos son los que más ganan. Si vos te pones a pensar, ¿quiénes son los que más ganan? No gana el productor del campo, ganan los grandes acopiadores y comercializadores de grano. No ganan las pequeñas acerías, las pequeñas metalmecánicas. ¿Quiénes ganan? Gana Sindar, y hasta ahí. Gana Roca de Techín. O sea, no son si los grandes se quejan, los más chicos le están pasando mal. El cierre, por ejemplo, de empresas metalmecánicas en Santa Fe fue impresionante. La pérdida, la Unión Obrera Metalúrgica sacó a fin de noviembre diciendo que perdieron 26.000 puestos de trabajo, 26.000 empleados metalúrgicos. Con aporte se quedaron sin trabajo en la gestión de Milei. 26.000 trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, informe del sindicato. Y a esto hay que, sumarle tantas otras empresas que han cerrado, Whirlpool y demás. Quiero llevarte para este lado, la verdad que es mucho que tenemos, lo que queremos consultarte, Horacio, y esto es lo que nos toca a nosotros, ¿viste? A los laburantes, sobre todo. Las ventas minoristas no dejan de caer. Hablan de un 9% que cayeron, por ejemplo, las ventas en las pymes. El interanual también es bastante negativo. A ver, alimentos y bebidas también tuvieron una caída de casi un 6% a nivel interanual. O sea, no repunta el tema del consumo. Esto es que uno lo traduce en que la gente compra lo justo y necesario, pero también nos centramos en la empresa, en la pyme, que también la está pasando mal. Bueno, perfecto. Y una cosa, ¿sabés dónde aumentó fuertemente la importación? Lo que acaba de decir vos. Aumentó fuertemente la importación en alimentos, en electrodomésticos, en la línea blanca, aumentaron la importación. Lo dice también Pablo Roca. Pablo Roca, pará, porque quiero buscar, no quiero pasar al dato que dice Pablo Roca sobre las importaciones de heladera, da el ejemplo de importación de heladera y de la importación de lavarropas. Ahí dice en lavarropas en el año 2024 se importaba por mes 5.000 lavarropas, ahora se importan 85.000. Pablo Roca. La heladera se importaban 10.000 heladeras por mes en el 2024, ahora se importan 80.000 por mes. Ellos dicen, encima que no tenemos trabajo, encima que no tenemos demanda interna, tenemos la competencia de la importación, donde más aumentó en alimentos. Hay alimentos, vos querés comer jamón de Noruega, o bacalao, o de España, lo podés conseguir y precio más barato que el jamón de acá. O sea, te das cuenta de que la locura que estamos teniendo. Vos atrasaste el tipo de cambio, bajás los aranceles, le permitís importar, y estás sustituyendo producción local. No lo hacen ingenuamente. Lo hacen porque quieren quebrar al país productivo. No quieren que los argentinos produzcamos ni consumamos nada. Quieren que sea una tierra arrasada porque lo único que les interesa a este gobierno cuyos principales funcionarios son todos de la escuela de JP Morgan. Toda la escuela de JP Morgan, lo hemos hablado muchas veces. Caputo, Bausili, Vladimir Werner, José Luis Daza, el actual canciller Pablo Kirchner, el presidente de NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Damián Reider, que fue el que dijo, el problema que tienen las argentinas son los argentinos. Bueno,
Este es el objetivo. Claro, claro. Pero déjame terminar con el tema de inocencia fiscal, una sola cosa. Mirá. Dale, por favor. Vos fíjate lo grave de esto. La vez pasada, hablando contigo, yo te digo, tenemos el récord de evasión de fuga de capitales. Se compraron, en 10 meses, tenemos los datos en octubre, en noviembre, se compraron 34.000 millones de dólares. Ahora tengo una cosa, nosotros teníamos un impuesto que era el impuesto país. Sí. Vos, ese impuesto te cobraba cuando vos comprabas dólares. Compraron 34.000 millones de dólares y ni siquiera pagaron un solo peso de impuesto. A mí que soy monotributista me persiguen, que me categorice, que tengo tal ingreso. Claro. Bueno, y sin embargo a ellos que compraron y sacaron del circuito argentino, lo tenían en caja de seguridad, lo tenían en otro lado, lo sacaron del país, no 34 millones, 34.000 millones de dólares. Vos fíjate, ellos se jactan de haber dado en concesión por 30 años las 4 centrales hidroeléctricas del Comahue, donde se confluyen el río Limay y el río Neuquén. Las 4 centrales hidroeléctricas por 665 millones de dólares. Y acá se fueron 665 millones de dólares y se jactan como logro. Y acá se fueron 34.000 millones de dólares. 34.000 millones de dólares. Tremendo. 60 veces lo que y nadie, en 10 meses, y nadie dice nada. Y ni siquiera pagaron el impuesto país, por lo menos antes hubieran pagado el impuesto a la compra de billetes. Este es un gobierno que propicia la evasión fiscal. Pero no por Milei, que es un payaso, sino por los funcionarios que están detrás, que son los que realmente manejan. Cuando Arca dice, todos son inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario, Arca es él. O sea, tiene que pasar por él. La lectura lineal, tienen que pasar por mi oficina. No hay otra lectura acá. Bueno, esto es el país que estamos viviendo. Horacio, antes de despedirte, justo ya estamos llegando al momento de la tanda, no puedo dejar de preguntarte tema inflación, ¿no? Se espera que sea más alta, un 2,5 dicen algunas consultoras privadas, y si esto es así, estaremos cerrando en un poco más de un 30% aproximadamente. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo se proyecta? Eso es lo que dice el gobierno. Obviamente que la inflación es mayor. Así como la vez pasada yo te dije que es mentira que nosotros crecimos en el tercer trimestre. El tercer trimestre caímos. Lo que pasa es que tenía que mostrar que tenía 2 trimestres de recesión. Y antes se quejaban de Guillermo Moreno, que podrá ser cierto, pero no es mejor. Marco Labaña miente con los números. Es mentira que crecimos en el tercer trimestre. Y es mentira el 2,5, 2,6 que van a poner. Anda a cualquier supermercado, o sea que los precios, compará un precio de ahora con un mes anterior. Vas a ver que cualquier precio que quiera vos aumentó mucho más. Habrá algunos que no, pero cualquier precio, pensá en el aceite, en la carne baja sobre todo, en la leche, en lo que quiera vos, en los quesos, en los fiambres, en el pollo, en lo que quieras vos, todo aumentó. Y sin embargo ellos te pueden dibujan los números. La inflación es mucho mayor es más del 30%. Claro. Sí, ellos van a decir que tuvieron 30% de inflación, pero va a ser mucho más del 30% de inflación. Así más del 30%. Horacio. Ellos no pueden, escúchame, ellos están teniendo, la inflación de octubre según ellos fue 2,3%. Yo te quiero decir que en el año 2,3%, y en septiembre del año 2024 ya estaba en 3,5, en octubre 2,7, en noviembre 2,4, ya estamos en una inflación similar a la del año pasado, y esta es la tendencia. ¿Por qué? Porque le permite, vos fíjate lo ridículo de todo esto, nos fiscalizan, a los que somos monotributistas nos fiscalizan, van a seguir fiscalizando el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, que son las personas físicas, o sos empleado que tenés un buen ingreso, o sos un profesional. Bueno, la cuarta categoría vamos a pagar el impuesto a la ganancia. Y en cambio a ellos le permiten, le aumentan, en esta ley de inocencia fiscal, le aumentan sideralmente, le llegan a 1.000 millones de pesos la evasión agravada. La última, Horacio, esta es de verdad. Estábamos hablando del precio de los alimentos, porque digamos, a ver, los productos de primera necesidad, ¿no? Es lo que le interesa al argentino, el que todavía no tenemos nada que ver, los que no tenemos nada que ver con lo grande, con la macro, como vos nos hablabas. Hay una realidad cuando hablamos de una inflación de alimentos que no dejan de subir sus precios. Esto también está relacionado con el precio de los combustibles. Se desreguló la actividad y hay un aumento atroz. No hay ningún tipo de control. Tenemos la nafta que aumenta cada 2 días. Entonces esto también
acentúa esta situación. El tema de que si aumenta el combustible, nosotros que estamos tan lejos de la capital, hace que los alimentos no dejen de subir. Y es como que... Exactamente. Todos estos empresarios, ¿por qué aumentar? ¿Cuántas son las empresas dependedoras de combustible? Sí. 6 o 7. Esas 8 o 7 se ponen de acuerdo y fijan los precios. El gobierno no hace nada para regularlo. Esto lo maldice a Néstor Kirchner y el gobierno de Kirchner lo regulaba. Cuando Shell no lo reguló, en cadena nacional Kirchner dice no hay que comprar a Shell porque aumentó los precios y no fue acordado con las empresas dependedoras de combustible. Él acordaba, decía, bueno, demostrame por qué aumentaste el precio. Lo que hacía Kirchner, o lo mandaba Guillermo Moreno, bueno, demostrame por qué aumentaste el precio. Vos tenés en todos los países serios, por ejemplo en Francia existe, eso se da una tabla económica donde ellos tienen como una gran salón donde tienen la relación de todos los precios y todos los insumos. Habrá algunos que se les escapará, pero tienen la relación por ejemplo, vos tenés el precio de la harina, bueno, ¿cuánto fue el precio del trigo? Va venido así por sector. Y ahí van, bueno, vos justificame, decía Moreno, sí. ¿Por qué aumentaste los precios? Acá nadie le pide ninguna explicación, ellos aumentan porque quieren. El IPF la maneja Horacio Marín, que es un hombre que trabajó 35 años para Techín. Antes de ser presidente de IPF, era el gerente general de Tecpetrol, que es la petrolera de Techín. Obviamente que si Tecpetrol quiere aumentar su precio, va a hacer que IPF aumente su precio. No hay un sector nacional referente, ni IPF puede ser referente, porque IPF aumenta igual que todo lo demás. Entonces acá nos encontramos ante un gravísimo problema de indefensión de la ciudadanía. No hay defensa del consumidor, y no hay tampoco hay defensa del trabajo, no hay defensa del mercado interno, de la producción, de nada. Pero te quiero decir que estamos en manos de unos pocos que son los que fijan los precios. Y fijan los precios por encima del dólar, entonces tienen más plata para comprar dólares y lo fugan. La prueba está que en 10 meses fugaron 34.000 millones de dólares. Y vos me estás diciendo, aumenta el precio de combustible porque estas mismas empresas. Estoy hablando de Shell, estoy hablando de Exxon, estoy hablando de la mismísima YPF, de todas las empresas de Puma, que Capex. Claro, todas ellas aumentan los precios y después van comprando dólares y lo fugan. Sí, indiscriminadamente. Horacio, querido, nos quedamos sin tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Que pases una hermosa semana y te convocamos próximamente para charlar. Cuando usted quiera, sabe que me siento en Tucumán cuando hablo con usted. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Y atención que se viene el clásico, Se viene el clásico. ¿Sabías? Sí, espero que Oscar Milkin haga una buena gestión. Bueno. Estaba hablando con León recién antes de entrar al programa. Bueno, dale. Un abrazo, Horacio. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Nuestro querido Horacio Robelli en la mañana de la Tucumana. Cielo totalmente despejado, no ha cambiado el panorama. Tenemos 24 grados, un poquito más de temperatura. Y nos vamos a la música, Claro que sí. Ya venimos con más, aquí en la Tucumanidad Hecha Radio. Mantenete informado con eltucumano.com. La Tucumanidad a diario.